Buenos días, mi nombre es Carol García, estudiante de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales de la Corporación Universitaria del Meta. Y junto a mis compañeras Ana María Pachón y Mónica Fonseca les hablaremos del libro El Parlamento de la Humanidad, en especial de su capítulo denominado Promover los Derechos Humanos en el ámbito internacional. Partimos de que en ese momento de la historia el mundo se encontraba en medio de guerras y de genocidios, entonces por lo cual era inconcebible la idea de que la Organización de Naciones Unidas hablara de derechos humanos. Pero todo inicia en 1945, cuando este grupo hace una visita a los campos de concentración nazis. Y tras ver todo lo que sucedió allí, tiene que empezar a ver la forma de cómo reducir la deshumanidad del hombre hacia el hombre, de cómo ponerle unos límites a todo eso que se vivió en esos campos de concentración nazis. Entonces tenemos que a finales del siglo XVIII ya se venían incursionando por parte de algunos las ideas de los derechos humanos, como lo fue Thomas Paine, quien escribió Los Derechos del Hombre. También tenemos que en la Constitución de Estados Unidos empiezan a hablar de unos derechos inalienables al ser humano, y también que se suscribió entre Roosevelt y Churchill el tratado en 1941, la Carta Atlántica, en la que establecía que los estados podrían vivir libres y sin ninguna carencia de sus necesidades básicas. Pero en sí, entre 1945 y 1948 es cuando se formaliza este régimen internacional por parte de las Naciones Unidas, ¿sí? En el que busca llevar a todas las naciones los derechos humanos. Entonces tenemos que hacer una integración también con las normas que se dispusieron en La Haya entre 1899 y 1907. Entonces esta Carta Universal de Derechos Humanos empieza a contener un sinfín de características y de derechos, como ya lo había establecido la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en el que buscaba el fin de la esclavitud, del comercio de los esclavos, y que se trataran como iguales a los negros. Esto estuvo, la producción de esta Carta de la ONU estuvo integrada por grandes filósofos, profesionales del derecho, de la literatura, de historia y ciencias sociales, como lo fue H.G. Wells y René Cousy. Tenemos que esta carta principalmente estaba dividida en 4 capítulos, ¿sí? Integrada por 27 artículos. Entonces tenemos que sus primeros 11 artículos nos hablaban de todo lo que eran derechos de igualdad, de libertad, de seguridad personal. Que del artículo 12 al 17 nos habla sobre los derechos de la sociedad civil, como el derecho al matrimonio, a la propiedad privada. Y del artículo 18 al 21 nos habla ya de los derechos políticos de cada persona. Y del artículo 22 al 27 ya son derechos más expansivos, ya empiezas a hablar de un derecho a un empleo, a una seguridad social, a un vestuario, a una alimentación. Entonces tenemos que este último articulado de derechos no fueron suscritos por todos los países. ¿En qué medida? En que algunos sí podían garantizarlos por completo y otros dijeron que tomarían o harían lo necesario, que estuviera dentro de sus capacidades económicas y sociales para poder brindarlos, más no podrían garantizar un 100% estos derechos por las condiciones pues, de su país. Entonces tenemos que esta carta fue aprobada mediante Asamblea General de la ONU, la cual fue precedida por una mujer, quien era la presidenta en su momento, y pasaría a la historia por esto, que es Eleanor Roosevelt, ¿sí? A partir de la emisión de la Carta de Derechos Humanos, la cual fue reconocida internacionalmente, porque tenemos que cuando empieza la Revolución Francesa y toda esta cuestión, todo este periodo de la Ilustración de la humanidad, independientemente de que surgieron algunos derechos, ¿sí? Se reconocieron algunos derechos al hombre, no eran suscritos por una universalidad, ¿sí?
En cambio, esta sí tuvo una acogida internacional, se abrió un campo en el que ya se estaba hablando en un mismo idioma respecto a derechos. Entonces tenemos que a partir del 1948 y sus 15 años siguientes, las Naciones Unidas empiezan a emitir una serie de convenciones para seguir regulando todos esos derechos. Entre ellos está la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer en 1952 y la eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1965. ¿Sí? En este punto hay un quiebre en el que se deciden crear acuerdos independientes de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sí? Entonces allí es donde enfrenta nuevamente una división las Naciones Unidas, porque ellos decían que sí, que los derechos civiles y políticos eran inalienables al hombre y que los derechos económicos ya eran una visión de la sociedad, eran aspiraciones que se deberían tener en cada uno de sus países. Pero habían otros que afirmaban que los dos debían ir de la mano, que no se debían suscribir por separado. Y tenemos por último que para evaluar el cumplimiento de estos derechos humanos se realizaba una convención cada 5 años por parte de las Naciones Unidas para que cada uno de los países que había firmado el acuerdo brindara un informe acerca de las violaciones que estaban ocurriendo, de cómo las estaban enfrentando y qué estaba haciendo para socializar, para dar a conocer en su país estos derechos y cómo las personas podían acceder o hacer valer estos derechos que ya eran reconocidos internacionalmente. Además, se le solicitó a la Organización Internacional del Trabajo también que rindiera este informe respecto a los trabajos forzosos que se estaban presentando. Y más adelante estos informes pasaron ya de un periodo de cada 5 años, pasaron a ser rendidos en un periodo de 3 años. Y esto cogió fuerza cuando en 1960 alrededor del mundo empieza esa gran oleada de manifestaciones por parte de los universitarios y personas letradas, estudiadas, acerca de sus derechos. Entonces, ¿qué mejor que sacar a la luz y darle más fuerza a lo que eran los derechos humanos reconocidos internacionalmente para menguar, para mitigar toda esta oleada de protestas que se estaban dando en los diferentes países? Muchas gracias. En las décadas de 1960 y 1970 y 1980 fueron las violaciones de los derechos humanos más atroces en el siglo XX, aparte del propio holocausto nazi. Aquí los liberales occidentales se centraron en el régimen autoritario y racista de derecha. En el país de Sudáfrica fue el blanco por negaciones a los derechos de la igualdad de negros y otros colectivos. En la década de 1950, en sus finales se produjo el experimento económico de Mao Zedong, del Gran Salto Adelante. Este dejó 30 millones de muertos y su Guardia Roja fue el mayor aterrorizador para los que tuvieron antecedentes burgueses chinos. En la década de 1970, en Camboya, cayeron muchos inocentes a mano de los ferreces rojos. Estos torturaron y asesinaron por lo menos 20.000 personas. Los podemos ver hoy en día, los cráneos en el Museo del Genocidio. Hasta Stalin o Hitler hubieran tenido náuseas de haber visto tanta atrocidad. Por lo visto, esta ha sido la mayor pérdida humana en una nación durante el siglo XX. Se denominó el campo de la muerte. Aquí la Asamblea General no tenía intervención alguna, en ningún momento. Para estos sucesos, el único que pudo intervenir fue el Consejo de Seguridad, que era el que representaba a la ONU. Aquí no toda la culpa fue del Banco Comunista. Francia apoyó 100% en economía y militarmente al país de África Occidental porque fue su colonia en algún momento. En Washington, este apoyó a África y a Asia ofreciendo ayuda y protección a los regímenes autoritaristas. Todos los medios de comunicación mostraban asesinatos y terror eminente a lo que estaba atravesando cada uno de los países.
pero día a día la Comisión de los Derechos Humanos, que representada en la ONU, recibía miles de solicitudes personales, aunque estas no eran nunca bien recibidas, ya que los estados la desechaban o contestaban con alguna evasiva para no dar ninguna clase de contestación. A raíz de esto surgió nuevos medios de comunicación y organizaciones de los derechos humanos. En esta década de los 70, los países de España como Portugal, Grecia y Turquía se liberaron de su gobierno autoritario porque por esto dieron un gran avance a la democracia. Estados Unidos convirtió la agenda de los derechos humanos en una campaña glastoniana internacional. Los derechos humanos dejaron de ser asuntos políticos internacionales por las transformaciones de la economía mundial, por la revolución en las comunicaciones y la nueva dinámica social y la descolonización. Aquí podemos decir que los organismos de las Naciones Unidas se sentían constreñidas para liderar dichas acusaciones. En el acta final de Helsinki, en agosto de 1975, fue firmado por 33 países europeos, excepto Albania, Canadá y Estados Unidos. Ese se denominó Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea. Se dio el reconocimiento de fronteras políticas existentes en Europa, la virtud que conllevaba estos tratados de los derechos humanos fue que permitió supervisar e informar lo sucedido en ambos lados. También hubieron circunstancias que marcaron esto, que se denominaron en dos. La primera fue en Belgrado en 1977 y 1978. Hubo conferencias de revisión y después en Madrid. Como segundo, la Fundación Ford respaldó para crear Human Rights Watch. En la década de 1980, el autoritarismo estaba quebrado en muchos lugares del mundo, como lo fue en América del Sur, Europa Central y partes de África, Corea, China. Se dijo que las normas debían de ser universal, que no debía haber ninguna excepción alguna para esto. A principios de esta década, Estados Unidos dio informes acerca de la situación que se estaba atravesando respecto a los derechos humanos en todas las naciones. Hubo declaraciones contundentes de las violaciones que provocaron en los países comunistas. Aquí en esta década, la Amnistía Internacional recibió el Premio Nobel de la Paz en 1977. También hablamos sobre el totalitarismo que estaba pasando al pasado, se estaba quedando atrás, tanto en este como en el occidente. Hubieron 3 acontecimientos importantes en el año 1983 al 1990. El 1 de junio en 1989, en la plaza de Tiananmen, el gobierno chino ordenó la disolución de la fuerza de una de las manifestaciones de estudiantes que hubo más grandes. Aquí había una fuerza comunista que utilizó su fuerza hasta en sus propios ciudadanos. Cayó el muro de Berlín y el derrumbe de la República Democrática Alemana. El primer año después se disolvió el Pacto de Varsovia. Y poco después la Unión Soviética, el cambio social se acabó. Los prisioneros y disidentes de la década del 70, como Nelson Mandela y Václav Havel, asumieron cargos nacionales. En 1990, la Asamblea General votó a favor de la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos. Se celebraría cada vez que fuera necesario. Esto se llevó en Vietnam. Esta reunión dejó estableció los principios universales y un plan de acción donde los progresos de esto tenía un plazo más o menos, tenía que ser de 5 años. Se creó la oficina de ACNUDH, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, propuesta por la Asamblea General. Se declaró la pobreza, malnutrición, exclusión social
y carencia sanitaria como violación al derecho de la dignidad humana, y la carcelación injusta también fue un derecho que se incrementó aquí. Se tomaron más medidas para mejorar los derechos de las mujeres. Los derechos de los niños se ratificaron totalmente en dichos derechos. Los derechos del pueblo indígena y los aborígenes propusieron el derecho a solicitar y recibir asilo. Los de la ONG dieron difusiones a los... Las conferencias mundiales de la ONU se estaban convirtiendo en lugares incómodos para los administradores de política. La ONU proponía intensificar y enviar representantes a los diferentes países que estaban siendo acusados de violación de derechos humanos para que ellos investigaran lo que estaba sucediendo. También se creó la Oficina del Alto Comisionado, en la cual una de las funciones que tenía era analizar las piezas recogidas en las visitas que mencioné anteriormente y luego crear un informe para que luego sería presentado a la Asamblea. Posterior a la firma y la declaración y programa de acción en Viena, se llevaron a cabo cosas repugnantes en relación con la violación de los derechos humanos. En África había un conflicto fronterizo que ocasionaba muerte y desplazamiento de la sociedad civil. Lo mismo sucedía en Sudán, en Kosovo, en Bosnia, en Runda, en Somalia. Las violaciones que se estaban cometiendo estaban siendo perpetradas por grupos que no se habían suscrito a la Declaración de Viena. A mediados de la década de los 90, la población estaba lidiando con gobiernos, con estados colapsados. En este momento, las multinacionales estaban ejerciendo mayor influencia en la sociedad civil que los mismos gobiernos. Al llegar el siglo XXI, las cosas realmente empezaban a empeorar. En Cisjordania y en la Franja de Gaza, los grupos milicianos palestinos se estaban enfrentando contra el gobierno israelí. En cada enfrentamiento se violaban los derechos humanos y se ordenaron realmente atrocidades indescriptibles para la sociedad civil. Lo mismo sucedía en Corea del Norte. La población se estaba enfrentando a la falta de atención sanitaria, la falta de alimentos. Por otro lado, en Chechenia, los ciudadanos de Chechenia se estaban enfrentando contra el gobierno ruso y se cometieron ataques atroces en Moscú con respecto a este enfrentamiento que se estaba llevando a cabo entre los ciudadanos de Chechenia y el gobierno ruso. Bueno, y pese a todas las cosas malas que estaban pasando, el texto cita una frase realmente interesante que recoge un poco lo que se podía sentir de todo lo que estaba pasando, y es que me permito leerla, y es que cojear no significa caer ni morir. Y esto es que dentro de todo lo malo que estaba pasando en este momento, en cómo se estaban perpetrando actos terribles para los derechos humanos, cómo se violaban estos, también sucedían cosas buenas. Digamos que para este momento en Sudáfrica, tras la caída del régimen apartheid, se creó una comisión de reconciliación y la verdad. En Sudáfrica también la ONU supervisó el primer proceso electoral que se llevó en Sudáfrica. Aquí en América, el gobierno, los regímenes militares de Argentina y Brasil cayeron. En Hungría, Polonia, República Checa, Verona, empezó a existir la libertad de expresión, y es que en estos lugares no se podía decir nada.
y empezaron a ver periodistas, filósofos, políticos que mostraban y empezaron a hablar de lo que pensaban de lo que estaba sucediendo sin temor a ser violentados sus derechos. La Organización Mundial se había esforzado en que los líderes políticos y la opinión pública aceptara lo bueno que era transitar hacia la democracia y establecer un orden de derechos humanos. El secretario Kofi Annan presentó el concepto de derecho a la protección. ¿Y qué es este derecho? Este derecho es que los individuos a cuyos derechos humanos eran violados por su propio gobierno tienen derecho a que la comunidad internacional los proteja. Y esto hace pues que, que se garantice, o que por lo menos haya ante quien quejarse cuando se siente que sus derechos están siendo vulnerados. La oficina del Alto Comisionado sigue elaborando esos informes periódicos que siguen mostrando las cifras y lo desagradable que está haciendo todo esto. Pero también nos muestra cómo para los estados está siendo un poco más difícil violentar los derechos humanos de su población sin que haya alguien que le diga, oiga, ¿qué está haciendo? Eh, Bueno, también vemos como en las últimas décadas se evidencian retrocesos y las acciones terribles que se han visto eh, son, son realmente, bueno, realmente nos duelen, realmente deben dolernos a todos, pero también es importante destacar el esfuerzo mundial que se ha hecho por cerrar la brecha que existe entre los derechos que se gozan en un lado y que no se gozan en otro. Es importante, sí, la brecha aún sigue siendo enorme, pero era más enorme y se ha venido cerrando un poco pues con todo esto, con el esfuerzo, con el trabajo, con la creación de todas estas situaciones que han permitido que se garantice o que haya alguien que, que vele por nosotros.